Mi nombre es Samuel Fernández. Tengo 52 años. Soy sacerdote católico de la Arquidiócesis de Goa, India. Durante 28 años he trabajado con Cáritas Internacional, documentando casos de persecución religiosa en Asia Meridional. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te aseguro que cada palabra está respaldada por videos, testimonios judiciales y documentos oficiales del gobierno de Pakistán. He dedicado mi vida a registrar injusticias, pero lo que presencié en Lahore el 14 de agosto de 2019 no fue una injusticia que documentar. Fue un milagro que cambió una nación. Era agosto de 2019, en Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán, capital de la provincia de Punjab. Una ciudad donde ser cristiano equivalía a ser ciudadano de tercera clase. Yo había llegado 3 semanas antes, siguiendo el caso del pastor Yaqub Masih, un hombre de 44 años acusado de blasfemia. Un caso que había captado la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos. Pero lo que pasó el día de su ejecución programada cambió no solo mi vida, sino la historia del cristianismo en Pakistán. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo crucial hoy. Quiere que sepas que cuando el mundo dice, es imposible, Él responde, yo soy el Dios de lo imposible. Prepárate porque lo que realmente ocurrió ese día desafía todas las leyes físicas conocidas, todas las probabilidades estadísticas, toda lógica humana. El calor en Lahore durante agosto es brutal. A las 7 de la mañana del 14 de agosto de 2019, el termómetro ya marcaba 38 grados centígrados. El aire tenía ese peso denso, esa humedad pegajosa característica del monzón pakistaní. El olor a especias, a gasolina de rickshaws, a humanidad concentrada, llenaba cada rincón de las calles. Yo me hospedaba en la pequeña casa parroquial de la Catedral del Sagrado Corazón, en el Mall Road. Era un edificio de ladrillo rojo de la época colonial británica, con ventiladores de techo oxidados que apenas movían el aire caliente. El padre Jacob Gill, párroco local de 67 años, me había advertido desde mi llegada. Padre Samuel, este país es una bomba de tiempo para los cristianos, y el caso de Yaqub Masih es la chispa. Pakistán tiene una de las leyes de blasfemia más estrictas del mundo. El artículo 295c del Código Penal establece: quien profane el nombre del profeta Mahoma será castigado con la muerte. En la práctica, esta ley se usa como arma contra minorías religiosas. Desde 1987, más de 1.500 personas han sido acusadas de blasfemia en Pakistán. 75 han sido asesinadas antes de llegar a juicio. Yaqub Masih era uno de los 850 cristianos que vivían en el barrio de Juhanabad, un gueto cristiano en el este de Lahore. Trabajaba como barrendero, uno de los pocos trabajos permitidos para cristianos en Pakistán. Casado, padre de 4 hijos, pastor voluntario de una pequeña congregación evangélica de 65 miembros. Su crimen: en febrero de 2019, durante una discusión con su empleador musulmán sobre un salario impagado, supuestamente dijo: Jesús es más justo que Mahoma porque Jesús nunca me debe dinero. Esa frase le costó su libertad. Fue arrestado 48 horas después, juzgado en un tribunal que tardó 15 minutos en dictar sentencia y condenado a muerte por ahorcamiento público. La noche del 13 de agosto, un día antes de la ejecución programada, el padre Jacob y yo visitamos la prisión central de Kot Lakhpat. Es una fortaleza de concreto gris, muros de 7 metros de altura, alambre de púas oxidado, torres de vigilancia en cada esquina. El olor a humedad, a cuerpos sin lavar, a desesperanza, golpeaba desde la entrada. Tardamos 2 horas en obtener permiso para ver a Yaqub. Tuvimos que sobornar a 3 guardias con un total de 8.000 rupias pakistaníes.
Finalmente, nos llevaron al corredor de la muerte, una sección separada con 23 celdas individuales. La celda de Jacob medía 2 metros por 3 metros, un catre de metal, un balde para necesidades, una ventana de 30 centímetros sin vidrio. La temperatura dentro era sofocante, al menos 45 grados. Jacob Masih estaba sentado en el suelo de concreto, con las piernas cruzadas, leyendo una Biblia en urdú. Era un hombre delgado, de complexión frágil, piel morena oscurecida por años de trabajo bajo el sol, cabello negro con algunas canas, barba de 2 semanas sin afeitar. Pesaba quizás 55 kilos. Llevaba un salwar camis blanco sucio, sin zapatos. Cuando nos vio, sonrió. Una sonrisa genuina que no tenía sentido en ese contexto. «Padre Jacob», dijo en urdú, «y usted debe ser el padre de India que documenta casos». Me extendió la mano a través de los barrotes. Su apretón era firme, cálido. «Jacob», le dije, «vine porque el mundo necesita saber lo que te están haciendo. Esto es injusticia». Él negó con la cabeza suavemente. «Padre, esto no es injusticia. Esto es privilegio». Me quedé en silencio. ¿Privilegio? Jesús dijo en Mateo 5:11, «Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Mañana voy a morir por decir la verdad sobre Jesús. ¿Cómo puede eso ser injusticia? Es honor». El padre Jacob tenía lágrimas en los ojos. «Jacob, hermano, han apelado tu caso. Organizaciones internacionales están presionando. Todavía hay esperanza». Jacob sonrió otra vez. «La esperanza no está en abogados humanos, padre. Mi esperanza está en el abogado celestial. Si él quiere que viva, viviré. Si quiere que muera, moriré. Pero de una cosa estoy seguro, su nombre será glorificado mañana». Le pregunté si tenía miedo. Él pensó un momento. «Tengo miedo por mi esposa, por mis hijos. No por mí. A mí me espera el paraíso. Pero ellos se quedan aquí, en este país que los odia. Eso me da miedo. Por eso oro. Señor, si me llevas, protégelos». Pasamos 40 minutos con él. No lloraba, no suplicaba, no maldecía a sus acusadores. Oraba, cantaba himnos en voz baja, citaba versículos de memoria. Antes de irnos, nos pidió un favor. «Padre Samuel, usted documenta casos. Mañana, por favor, tome fotos, tome videos, escriba todo. No por mí, sino para que el mundo sepa que los cristianos pakistaníes no tenemos miedo de morir por Cristo». Le prometí que lo haría. Cuando salimos de la prisión, eran las 9:30 de la noche. El padre Jacob estaba destrozado. Ese hombre es un santo. Y mañana el gobierno de Pakistán va a asesinar a un santo. Esa noche no pude dormir. El calor era una cosa, pero el peso espiritual era otra. Sentía que algo enorme iba a suceder, algo que cambiaría todo. A las 5 de la mañana del 14 de agosto, día de la independencia de Pakistán, las calles de Lahore estaban decoradas con banderas verdes y blancas. Había celebraciones programadas en todo el país, desfiles militares, música patriótica en altavoces. Y en medio de esa celebración nacional, el gobierno había programado una ejecución pública. No era casualidad, era un mensaje. A las 7:30 de la mañana, el padre Jacob y yo nos dirigimos a Chauburji Park, en el centro de Lahore. Era el lugar designado para la ejecución. Habían construido una plataforma de madera de 4 metros de altura en el centro del parque. Una horca tradicional, viga horizontal, soga con nudo corredizo, trampilla debajo. Cuando llegamos a las 8:15, ya había más de 400 personas reunidas. La mayoría musulmanes, muchos celebrando, algunos con pancartas que decían «Muerte a los blasfemos» y «Pakistán es tierra del Islam puro». Pero también había un grupo de aproximadamente 850 cristianos.
mantenidos en una sección separada por barreras metálicas y 30 policías armados con bastones. Los habían obligado a venir. Era parte del castigo. Vengan a ver lo que les pasa a quienes insultan al profeta. Reconocí a muchos de ellos, familias de Yuhanabad. La esposa de Yaqub, Mariam, estaba en primera fila con sus 4 hijos, 3 niñas de 14, 11 y 8 años y un niño de 6, todos con ropas blancas, símbolo de luto anticipado. Mariam sostenía una Biblia contra su pecho, sus ojos rojos de tanto llorar, pero su postura erguida, digna. El calor ya era insoportable. 41 grados a las 9 de la mañana. No había sombra. El sol caía directamente sobre nosotros como un martillo. A las 10:00 de la mañana llegó una caravana de vehículos oficiales. SUVs negros con vidrios polarizados, escoltas policiales en motocicletas. 8 vehículos en total. Del vehículo central bajó el gobernador Malik Rashid Khan, 58 años, traje gris oscuro a pesar del calor, corbata verde, lentes de sol. Alto, de complexión robusta, barba negra perfectamente recortada. Le acompañaban 12 guardias armados con rifles G3. Nunca había visto a un gobernador asistir personalmente a una ejecución. Pero Malik Rashid Khan era conocido por su línea dura contra minorías. Había declarado públicamente 2 meses antes: Pakistán será purificado de influencias cristianas. Haremos de esta nación un ejemplo de fe islámica pura. Se instaló en una plataforma elevada con sombra a 20 metros de la horca. Tenía una expresión de satisfacción. Esto era un espectáculo para él. A las 11:00 llegaron las cámaras de televisión, Geo News, ARI Digital, Sama TV, 3 equipos completos. Iban a transmitir la ejecución en vivo a nivel nacional. Mi estómago se revolvió. Esto no era justicia, era propaganda. El padre Jacob y yo estábamos en la sección cristiana. Yo tenía mi cámara pequeña, escondida en mi mochila. Había prometido documentar todo, y lo haría. A las 12:30 de la tarde, la temperatura alcanzó 43 grados centígrados. Varias personas comenzaron a desmayarse por el calor. Los paramédicos las sacaban del área, pero la mayoría permanecía. No podían irse. Estaban obligados a quedarse hasta el final. A las 2:45 de la tarde, un camión militar entró al parque. Toyota Land Cruiser gris, con logo del Departamento de Prisiones. Se estacionó al lado de la plataforma. El silencio fue instantáneo. Incluso los que celebraban se callaron. La puerta trasera del camión se abrió. Yaqub Masih bajó, escoltado por 4 guardias. Tenía las manos esposadas al frente, los pies encadenados con grilletes que le permitían caminar, pero no correr. Vestía el mismo shalwar kameez blanco, ahora limpio, sin zapatos. Su rostro estaba sereno, casi en paz. Caminó lentamente hacia las escaleras de la plataforma. Los grilletes hacían un sonido metálico con cada paso. Subió los 12 escalones uno por uno, con dificultad por las cadenas. Cuando llegó arriba, miró a la multitud. Sus ojos se encontraron con los de su esposa Mariam. Ella sollozaba en silencio. Él le sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de amor. Luego buscó entre la multitud cristiana hasta que me encontró. Me miró directamente. Asintió una vez. Un recordatorio silencioso de mi promesa. Documenta todo. Saqué mi cámara discretamente y comencé a grabar. El verdugo era un hombre de unos 50 años, cara cubierta con un pasamontañas negro, guantes de cuero. Se acercó a Yaqub con la soga. Un oficial de prisiones leyó la sentencia en urdú. Yaqub Masih ha sido declarado culpable de blasfemia bajo el artículo 295C del Código Penal de Pakistán. La sentencia es muerte por ahorcamiento. Que Alá tenga misericordia de tu alma. Le preguntaron si tenía últimas palabras. Yaqub respiró profundo. Habló en voz alta.
clara, para que todos escucharan. No tengo odio en mi corazón hacia nadie. Perdono a quienes me acusan. Perdono a quienes me juzgaron. Perdono a quienes me ejecutan. Jesús me enseñó a perdonar. Y hoy, frente a todos ustedes, declaro: Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por mis pecados, resucitó al tercer día y ahora me lleva a casa. Gritos de furia estallaron en la sección musulmana. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia hasta el final! El gobernador Rashid se puso de pie, gritó algo a los guardias. Querían amordazarlo, pero era muy tarde. Yaqub había dicho lo que necesitaba decir. El verdugo colocó la soga alrededor del cuello de Yaqub. Era una soga gruesa de cáñamo, de 2 centímetros de diámetro, con el nudo corredizo clásico de 13 vueltas. Podía ver desde mi posición cómo la ajustaba firmemente. Yaqub cerró los ojos. Sus labios se movían. Estaba orando. Miré mi reloj. Eran las 3:00 de la tarde exactamente. El verdugo se alejó de la trampilla. Puso su mano sobre la palanca que la abriría. El oficial de prisiones levantó su mano. En el nombre de Alá, que se cumpla la justicia. La mano bajó. El verdugo jaló la palanca. La trampilla se abrió con un crujido de bisagras oxidadas. Yaqub Masih cayó. Hermanos, antes de contarles lo que pasó en los siguientes 30 segundos, necesito pedirles algo muy importante. Algo que puede marcar la diferencia no solo para este canal, sino para que testimonios como este lleguen a millones. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando Yaqub cayó por esa trampilla, porque lo que mis ojos vieron desafía toda explicación humana. Yaqub cayó aproximadamente 1 metro. El peso de su cuerpo, unos 55 kilos, más la fuerza de la gravedad, más la velocidad de la caída, debieron tensar la soga instantáneamente. La física dice que la presión sobre su cuello habría sido de aproximadamente 500 kilos por centímetro cuadrado, suficiente para romper la tráquea, cortar el flujo de oxígeno al cerebro, causar muerte en 3 a 7 minutos. Pero hermanos, lo que pasó no fue lo que dicta la física. La soga se tensó por una fracción de segundo. Lo vi claramente a través del lente de mi cámara. El cáñamo se estiró, las fibras se apretaron, y entonces la soga se deshizo. No se rompió, no se desgarró, se deshizo. Como si cada fibra de cáñamo simplemente decidiera dejar de existir. Como si alguien hubiera tomado unas tijeras invisibles y cortado cada hebra simultáneamente. Como si el material sólido se hubiera convertido en polvo y humo. Yaqub cayó al suelo debajo de la plataforma, 1 metro más abajo. Aterrizó de lado, con las manos todavía esposadas. No hubo marca en su cuello, ni siquiera una línea roja. Silencio absoluto. Nadie se movió durante 5 segundos completos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El verdugo fue el primero en reaccionar. Bajó corriendo las escaleras, gritando en punjabi: ¡La soga! ¡Algo está mal con la soga! Recogió los restos. Eran hebras sueltas, como si la soga hubiera sido desmantelada fibra por fibra. La inspeccionó con las manos temblorosas.
El oficial de prisiones bajó también. ¿Qué pasó? ¿La soga estaba defectuosa? No, respondió el verdugo. Yo mismo la preparé esta mañana. La probé con 100 kilos de peso. Estaba perfecta. El gobernador Rashid Khan bajó de su plataforma elevada, furioso. Es un sabotaje. Alguien saboteó la ejecución. Ordenó traer otra soga. Háganlo de nuevo, ahora. Tardaron 15 minutos en conseguir otra soga, esta vez traída del mismo camión militar. Era una soga más gruesa, de nylon industrial, usada para remolcar vehículos. Podía soportar hasta 2000 kilos de tensión. Yaqub fue levantado del suelo. Tenía polvo en su ropa pero ninguna herida. Lo subieron de nuevo a la plataforma. Él no resistió, no habló. Solo oraba en silencio con los ojos cerrados. Esta vez el verdugo revisó la soga 3 veces. Hizo nudos adicionales. La probó jalándola con toda su fuerza. Era imposible que fallara. A las 3:22 de la tarde colocaron la segunda soga alrededor del cuello de Yaqub. El oficial levantó su mano otra vez. Que se cumpla la justicia. La trampilla se abrió. Yaqub cayó. Y la soga de nylon, diseñada para soportar 2000 kilos, se desintegró exactamente igual que la primera. No hubo sonido de ruptura, no hubo crujido, simplemente dejó de existir. Yaqub cayó al suelo otra vez, ileso otra vez. Esta vez los gritos fueron inmediatos. La multitud musulmana comenzó a murmurar, algunos con miedo visible. ¡Brujería! ¡Magia negra! Los cristianos han maldecido la soga. La sección cristiana estalló en alabanzas. Manos levantadas, lágrimas, gritos de gloria a Dios. ¡Jesucristo vive! El gobernador Rashid estaba blanco de ira. Subió a la plataforma él mismo, inspeccionó la viga, inspeccionó la trampilla, inspeccionó todo. No encontró nada anormal. «¡Traigan una tercera soga!», gritó. «Y esta vez usen cadena de acero». Uno de sus asistentes se acercó, susurrando. «Señor gobernador, quizás deberíamos posponer». «No se pospone nada. Este hombre va a morir hoy, aunque tenga que estrangularlo yo mismo». Trajeron una cadena de acero galvanizado, del tipo usado para asegurar puertas de seguridad. Cada eslabón tenía 8 milímetros de grosor. Era físicamente imposible romperla sin una sierra industrial. El verdugo envolvió la cadena alrededor del cuello de Yaqub, haciendo 3 vueltas completas. La aseguró con un candado de combinación. No había forma de que se abriera por accidente. Yaqub apenas podía respirar con el peso del metal. Su piel comenzó a enrojecerse donde la cadena presionaba, pero no se quejó, no lloró, simplemente seguía orando. Eran las 3:41 de la tarde cuando abrieron la trampilla por tercera vez. Yaqub cayó. Hermanos, lo que pasó en ese momento quedó grabado en las cámaras de 3 canales de televisión nacional, en mi cámara personal y en al menos 30 teléfonos móviles. La cadena de acero se mantuvo intacta por un segundo completo. Yaqub quedó colgando, el peso de su cuerpo tensando el metal. Su rostro comenzó a ponerse rojo por la presión. Y entonces, exactamente como las 2 sogas anteriores, la cadena de acero se desintegró. No se rompió. Los eslabones no se abrieron. La cadena, literalmente, se convirtió en partículas de polvo metálico que cayeron como lluvia gris. Yaqub cayó al suelo por tercera vez. El silencio que siguió era el silencio del terror. Incluso los que celebraban la ejecución estaban paralizados. El gobernador Rashid Khan estaba temblando. Su rostro había pasado de la ira a algo que solo puedo describir como miedo primordial. El miedo de alguien que se da cuenta de que está luchando contra algo mucho más grande que él. Pero en lugar de detenerse, su orgullo lo empujó más lejos. «¡Muy bien!», gritó con la voz quebrándose. «Si la horca no funciona, lo haremos de otra manera. Pelotón de fusilamiento. Ahora». 8 soldados del ejército pakistaní fueron llamados.
todos con rifles automáticos Heckler & Koch G3, calibre 7.62 metros. Estos rifles son usados por el ejército pakistaní desde 1966. Son armas probadas, confiables, letales. Los soldados formaron una línea a 10 metros de distancia. Yaqub fue colocado contra un muro de concreto que habían improvisado arrastrando una barrera de seguridad. No le pusieron venda en los ojos. Él no la quiso. «Quiero ver el cielo cuando me lleven», dijo. El oficial a cargo de la ejecución gritó: «¡Apunten!». 8 rifles se levantaron. 8 miras apuntaron al pecho de Yaqub. ¡Fuego! 8 disparos sonaron simultáneamente. El sonido fue ensordecedor, como truenos rasgando el aire. Las balas salieron de los cañones. Vi el humo, vi el retroceso de las armas, vi las trayectorias, y entonces vi algo que mi cerebro tardó varios segundos en procesar. Las 8 balas se detuvieron en el aire, no rebotaron, no cayeron, se detuvieron, como si hubieran chocado contra una pared invisible de cristal, a medio metro del cuerpo de Yaqub. Quedaron suspendidas por una fracción de segundo, visibles, girando lentamente, y luego se revirtieron. Se devolvieron por el mismo camino que habían venido, ganando velocidad. Golpearon a los 8 soldados. No los mataron, pero los hirieron. 5 en los hombros, 2 en los muslos, 1 en el brazo. Todos cayeron al suelo, gritando de dolor y confusión. Los paramédicos corrieron a atenderlos. Los soldados gritaban: «¡Las balas regresaron! ¡Las balas regresaron!». Yaqub seguía de pie contra el muro, sin un rasguño, con los ojos cerrados, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de adoración. Lo escuché susurrar, tan bajo que casi no lo oigo: «Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús». El gobernador Rashid Khan comenzó a caminar hacia Yaqub. Sus pasos eran inestables, como los de un hombre borracho. Llegó a 3 metros de distancia. «¿Qué eres?», susurró. «¿Qué tipo de brujería es esta?». Yaqub abrió los ojos. Lo miró directamente. «No es brujería, señor gobernador. Es el poder del Dios vivo, el Dios que me ama, el Dios que también lo ama a usted». «¡Ah! ¡Tu Dios no existe!», gritó Rashid, pero su voz no tenía convicción, tenía desesperación. «Mi Dios acaba de detener 3 cuerdas y 8 balas», respondió Yaqub con calma. «¿Todavía cree que no existe?». El gobernador levantó su mano derecha como si fuera a golpear a Yaqub, y entonces se congeló. Su mano quedó suspendida en el aire. Sus ojos se abrieron exageradamente. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Cayó al suelo como un árbol talado. Su cuerpo se puso rígido, convulsionando. Sus guardias corrieron hacia él. «¡Gobernador! ¡Gobernador!». Los paramédicos llegaron. Revisaron sus signos vitales. Uno de ellos gritó: «Ictus cerebral. Necesitamos una ambulancia urgente». El gobernador Malik Rashid Khan, de 58 años, había sufrido un derrame cerebral masivo. Quedó paralizado del lado derecho de su cuerpo, incapaz de hablar, incapaz de moverse. En medio del caos, nadie vigilaba a Yaqub. Él simplemente se quedó ahí, de pie, esperando instrucciones. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Un joven de aproximadamente 16 años salió corriendo de la sección VIP. Vestía ropa occidental, jeans y camiseta de marca. Tenía el rostro del gobernador, su hijo. Corrió directamente hacia Yaqub. Cayó de rodillas frente a él. «¡El Dios del pastor es real!», gritó en inglés perfecto. «¡Lo vi! ¡Vi todo! Mi padre intentó matarte 4 veces y Dios te protegió 4 veces». Se dirigió a la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mi nombre es Fahad Rashid Khan, soy hijo del gobernador, y les digo a todos, Jesucristo es real. Acabo de verlo con mis propios ojos».
Los guardias intentaron jalarlo, pero él se resistió. No, no me voy a callar. He sido ateo toda mi vida. Me burlaba de mi madre cuando oraba en secreto. Pero hoy vi a Dios intervenir en la historia humana, y no voy a negar lo que vi. Se volvió hacia Jacob. Pastor, ¿cómo puedo conocer a tu Dios? Jacob, todavía con las manos esposadas, sonrió. Hijo, solo necesitas creer que Jesús murió por tus pecados y resucitó. Confiesa eso con tu boca y serás salvo. Yo creo, gritó Fahad. Jesucristo, perdona mis pecados, sálvame como salvaste a este hombre. Hermanos, lo que pasó en los siguientes minutos fue como ver un incendio espiritual propagarse. Una mujer musulmana que había venido a celebrar la ejecución cayó de rodillas. Si el Dios de los cristianos hace esto por un barredor, ¿qué hará por mí? Un anciano imán, que había estado en primera fila gritando insultos, se acercó tambaleándose. Tengo 70 años. He estudiado el Corán toda mi vida, pero nunca vi a Alá detener balas. Nunca vi a Alá deshacer cadenas de acero. Quiero conocer a este Dios. Uno por uno, personas de la multitud musulmana comenzaron a acercarse. No 10, no 20, decenas. El área alrededor de Jacob se llenó de gente cayendo de rodillas, llorando, pidiendo conocer a Jesús. Los 850 cristianos que habían sido forzados a presenciar la ejecución comenzaron a cantar. Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre. El mismo himno que había escuchado en Nigeria. El himno de los que han visto a Dios actuar. A las 4:30 de la tarde, 1 hora y media después de que comenzara la ejecución, que nunca se completó, llegaron oficiales de alto rango del gobierno. El caos les había sido reportado. Venían a controlar la situación, pero cuando llegaron, lo que encontraron no era un motín, era un servicio de adoración espontáneo. Más de 300 musulmanes mezclados con los 850 cristianos, todos cantando, llorando, orando. Jacob todavía estaba esposado. Nadie se había acordado de liberarlo en medio del caos. Uno de los oficiales, un general del ejército llamado Asad Durrani, se acercó. Era conocido como un hombre duro, sin emociones. Había comandado operaciones contra talibanes en la frontera afgana. Se quedó parado frente a Jacob por un largo minuto. Luego sacó la llave de las esposas de su propio cinturón. Las abrió personalmente. «Pastor Jacob Masih», dijo en voz alta para que todos escucharan. «En 35 años de servicio militar he visto muchas cosas que no puedo explicar, pero nunca vi algo así. No sé si tu Dios existe o no, pero sí sé esto. Si existe, claramente no quiere que mueras hoy». Se volvió hacia los otros oficiales. «Esta ejecución queda cancelada hasta nueva orden. Lleven al pastor de vuelta a prisión mientras investigamos lo que pasó aquí». Pero antes de que pudieran moverlo, el padre Jacob Gill se abrió paso entre la multitud. «General Durrani, con todo respeto, no puede volver a encarcelar a este hombre. El mundo entero acaba de ver lo que pasó aquí. Si lo encierran otra vez, será un escándalo internacional». El general lo miró fríamente. «Padre, ese no es mi problema. Yo sigo órdenes». «Entonces siga esta orden», dijo una voz desde atrás. Era un hombre en traje formal con maletín de cuero. Se identificó como Tariq Mehmood, del Ministerio de Justicia. «Acabo de recibir una llamada del presidente Arif Alvi. La ejecución de Jacob Masih queda suspendida indefinidamente. Él será liberado bajo custodia de la Iglesia Católica mientras se revisa su caso». Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo.
Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en las semanas siguientes, porque esto fue solo el comienzo. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. Los videos de la ejecución fallida comenzaron a circular en redes sociales a las 5:00 de la tarde del mismo 14 de agosto. Para las 8:00 de la noche, había sido visto por más de 2 millones de personas en Pakistán. Para la medianoche, 10 millones a nivel mundial. Para las 48 horas siguientes, 50 millones. Los canales de noticias internacionales lo recogieron inmediatamente. CNN tituló: Ejecución en Pakistán falla 3 veces de maneras inexplicables. BBC: Pastor cristiano sobrevive a ahorcamiento y fusilamiento en Lahore. Al Jazeera: milagro o fraude. Lo que pasó en la ejecución de Yaqub Masih. Expertos en física fueron consultados. El doctor Hamza Qureshi, profesor de física aplicada en la Universidad de Lahore, analizó los videos. Su declaración fue publicada en Dawn, el periódico más importante de Pakistán. He revisado los videos desde múltiples ángulos. La desintegración de las sogas y la cadena no sigue ningún patrón físico conocido. No hay evidencia de corte, desgarre o ruptura por tensión. Los materiales simplemente dejan de existir en su forma sólida. En cuanto a las balas, el video muestra claramente que se detienen a aproximadamente 50 centímetros del objetivo y se revierten. Esto es imposible bajo las leyes de física que conocemos. No tengo explicación científica para lo que ocurrió. Organizaciones de derechos humanos exigieron la liberación inmediata de Yaqub. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Open Doors, Cáritas Internacional, todos presentaron peticiones formales. Pero la presión más grande vino de dentro de Pakistán mismo. El 16 de agosto, 2 días después del milagro, más de 2.000 personas se reunieron frente a la Catedral del Sagrado Corazón en Lahore, exigiendo ver a Yaqub. La mitad eran cristianos. La otra mitad eran musulmanes que habían presenciado el milagro o visto los videos. Yaqub fue traído a la catedral bajo protección policial. Cuando apareció en las escaleras del frente, la multitud estalló en aplausos. Lo que dijo cambió el tono de todo lo que estaba pasando. «Hermanos y hermanas», comenzó en urdu, su voz amplificada por altavoces. «No estoy aquí para crear división. No estoy aquí para decir que una religión es mejor que otra. Estoy aquí para contarles lo que Jesús hizo por mí. Durante 3 días he pensado,
¿Por qué me salvó Dios? Yo no soy especial, soy un barredor, no tengo educación universitaria, no soy pastor de una mega iglesia, soy solo un hombre que barre calles para alimentar a su familia. Y Dios me respondió en oración. Te salvé porque quiero que el mundo sepa que no hay nadie demasiado pequeño, demasiado pobre, demasiado insignificante para mi amor. Te salvé para que sepan que yo soy Dios y no hay otro. Pero también quiero que sepan esto. No odio al gobernador Rashid. Oro por él cada día. Oro por su recuperación, porque el mismo Dios que me salvó a mí puede salvarlo a él. A todos los que vinieron a ver mi muerte ese día y ahora quieren conocer a Jesús, les digo, Él los está esperando, no porque sean perfectos. Él me salvó cuando yo estaba en mis peores momentos. Los salvará en los suyos también. Esa noche, el padre Jacob organizó un servicio especial en la catedral. Esperaban quizás 500 personas. Llegaron 3.200. Tuvieron que usar altavoces externos para que los que estaban afuera pudieran escuchar. Jacob dio su testimonio completo. Habló durante 40 minutos sin notas, solo con su Biblia gastada en las manos. Al final hizo un llamado. Si quieren entregar su vida a Jesús hoy, pasen al frente. 1.420 personas pasaron. El padre Jacob y otros 15 sacerdotes y pastores presentes pasaron las siguientes 4 horas tomando nombres, orando con cada persona, explicando lo que significaba seguir a Cristo. De esas 1.420 personas, 890 eran musulmanes que habían estado en Chaburji Park ese 14 de agosto. En los siguientes 30 días, las iglesias de Lahore reportaron 2.800 nuevos conversos. No solo en la Catedral Católica, en iglesias evangélicas, pentecostales, presbiterianas, metodistas. El fuego del Espíritu se había encendido y se estaba propagando. Pero la historia más impactante fue la de Fahad Rashid Khan, el hijo del gobernador. Después de su conversión pública, fue rechazado por su familia extendida. Sus tíos, primos, amigos lo llamaban traidor. Su propio padre, paralizado en el hospital, no podía hablar, pero le habían dicho lo que su hijo había hecho. Los médicos reportaron que el gobernador lloraba cada vez que mencionaban a Fahad. Fahad se mudó con una familia cristiana en Juhanabad. Comenzó a estudiar la Biblia intensamente. Jacob se convirtió en su mentor espiritual. 3 semanas después del milagro, Fahad pidió ser bautizado. El evento fue planificado para el 7 de septiembre en la Catedral del Sagrado Corazón. El día antes del bautismo, algo extraordinario sucedió. El gobernador Malik Rashid Khan, quien había estado hospitalizado desde su derrame, pidió ver a su hijo. Era la primera vez que mostraba interés en comunicarse con alguien. Los médicos habían logrado que recuperara algo de habla, aunque era muy limitada y difícil de entender. Fahad fue al hospital, con miedo pero con esperanza. Yo fui con él, a petición del padre Jacob. Entramos a la habitación privada del Hospital General Jinnah. El gobernador estaba sentado en una silla de ruedas, con la mitad de su cara caída por la parálisis. Podía mover su mano izquierda, pero no la derecha. Su ojo derecho no enfocaba bien. Cuando vio a su hijo, comenzó a llorar. Fahad se arrodilló junto a la silla de ruedas. «Padre, lo siento. Sé que te he deshonrado, pero no puedo negar lo que vi». El gobernador levantó su mano izquierda temblorosa. La puso sobre la cabeza de su hijo. «Perdón», logró decir. La palabra salió distorsionada pero clara. «Perdón». Fahad lo abrazó llorando. «Te perdono, papá, te perdono». El gobernador hizo señas de que quería escribir algo. Le dieron una tablet con un stylus adaptado para su mano izquierda. Con dificultad escribió: «Vi ángeles ese día. Cuando intenté golpear al pastor, vi seres de luz rodeándolo. Me asusté y entonces todo se volvió oscuro».
Fahad leyó el mensaje en voz alta. Luego preguntó, «Padre, ¿quieres conocer al Dios que me salvó y que salvó a Yaqub?» El gobernador asintió lentamente. Lágrimas corrían por el lado izquierdo de su cara. Fahad oró con él ahí mismo, una oración simple. «Jesús, mi padre está quebrantado, está arrepentido. Por favor, perdónalo como me perdonaste a mí». El gobernador no pudo repetir la oración en voz alta, pero movía los labios intentando seguir las palabras. Cuando terminaron, el gobernador escribió algo más en la tablet. «Cancelen mi cargo, renuncio, ya no soy digno de gobernar». 3 días después, el 10 de septiembre de 2019, Malik Rashid Khan presentó su renuncia oficial como gobernador del estado de Punjab. En su carta, escrita por asistentes basándose en sus indicaciones, incluyó un párrafo que fue reproducido en todos los medios de Pakistán. «He vivido 58 años creyendo que conocía la verdad, pero el 14 de agosto descubrí que estaba equivocado. No puedo explicar lo que vi ese día, pero sí sé que Dios, el verdadero Dios, intervino para salvar a un hombre inocente. Y al hacerlo, me mostró cuán lejos me había desviado del camino de la justicia. Renuncio no porque me lo exijan, sino porque ya no puedo servir en un cargo donde ordené la muerte de un hombre cuyo único crimen fue decir la verdad». La renuncia causó un terremoto político en Pakistán, pero también abrió una conversación nacional sobre las leyes de blasfemia que nunca antes había sido posible. En octubre de 2019, 2 meses después del milagro, el caso de Yaqub fue revisado por la Corte Suprema de Pakistán. Por primera vez en la historia del país, la Corte anuló una sentencia de muerte por blasfemia. La justicia, Mian Saqib Nisar, escribió en su sentencia: «Los eventos del 14 de agosto de 2019 plantean preguntas que esta Corte no puede ignorar. 3 métodos de ejecución fallaron de maneras que no tienen explicación técnica o científica. Expertos de múltiples campos han confirmado que no hubo manipulación humana. Frente a esta evidencia extraordinaria, esta Corte concluye que hay intervención de una fuerza superior que está fuera de nuestra jurisdicción. Por lo tanto, la sentencia contra Yaqub Masih queda anulada. Él es declarado inocente y debe ser liberado de inmediato». Yaqub Masih fue liberado el 23 de octubre de 2019, 8 meses después de su arresto inicial. Cuando salió de la prisión de Kot Lakpat, más de 5.000 personas lo esperaban. Cristianos, musulmanes conversos, periodistas, activistas de derechos humanos. Su esposa Mariam fue la primera en abrazarlo. Sus 4 hijos lloraban de alegría. Fue un reencuentro que las cámaras capturaron y que se volvió viral instantáneamente. Pero Yaqub no se conformó con simplemente volver a su vida anterior. En noviembre de 2019, un mes después de su liberación, fundó un ministerio llamado La Soga Rota. Su misión: compartir el Evangelio en las zonas más peligrosas y hostiles de Pakistán. «Yo volví a Lahore en enero de 2020, 4 meses después de su liberación, para hacer un seguimiento del caso. Me reuní con Yaqub en su pequeña oficina en Juhanabad. «Padre Samuel», me dijo, «Dios no me salvó solo para que vuelva a barrer calles. Me salvó para que lleve este testimonio a cada rincón de Pakistán y más allá». Le pregunté si tenía miedo. Después de todo, todavía había amenazas contra su vida. Grupos extremistas habían puesto precio a su cabeza. «Por supuesto que tengo miedo», respondió. «Soy humano, pero Dios ya mostró que puede detener sogas, cadenas y balas. Si Él quiere protegerme, me protegerá. Si quiere llevarme a casa, iré a casa. De cualquier manera gano». En los siguientes 2 años, Yaqub visitó 47 ciudades en Pakistán. Habló en mezquitas, las pocas que lo permitieron, en universidades, en prisiones, en hospitales. Su mensaje era siempre el mismo:
No vine a atacar ninguna religión. Vine a contarles sobre el Dios que me amó tanto que detuvo mi ejecución 4 veces. El impacto fue masivo. Para diciembre de 2021, la Soga Rota había plantado 35 iglesias caseras en zonas donde nunca antes había habido presencia cristiana. No eran edificios grandes, eran grupos de 15-30 personas reuniéndose en casas, estudiando la Biblia, orando juntos. Pero lo más sorprendente fue lo que pasó con Fahad Rashid Khan. Después de su bautismo en septiembre de 2019, Fahad se dedicó completamente al ministerio. Estudió teología intensivamente. En 2021, a los 18 años, fue ordenado como pastor por una denominación evangélica independiente. Se convirtió en uno de los evangelistas más efectivos de Pakistán, especialmente entre jóvenes de familias musulmanas de clase alta. Su testimonio resonaba de manera única. Yo tenía todo: dinero, educación, privilegio, y era miserable. Ahora tengo a Cristo, y no cambiaría esto por nada. Para 2022, Fahad lideraba una congregación de 340 jóvenes en Lahore. La mayoría eran conversos del Islam, muchos de familias prominentes. Su padre, el exgobernador Malik Rashid, nunca se recuperó completamente de su derrame. Quedó con parálisis permanente y dificultades de habla. Pero comenzó a asistir a la iglesia de su hijo, sentado en la parte de atrás, escuchando en silencio. En abril de 2023, Malik Rashid fue bautizado en una ceremonia privada. No quería publicidad, solo quería paz con Dios. Murió 6 meses después, en octubre de 2023, de causas naturales. Sus últimas palabras, susurradas con dificultad a su hijo Fahad, fueron: «Dile al pastor Yaqub que lo veré en el cielo». Yo asistí al funeral. Fue un evento extraño, surrealista, mitad musulmán tradicional, mitad cristiano. La familia extendida de Malik respetó que parte del servicio fuera dirigido por Fahad, con oraciones cristianas y lectura de salmos. Después del entierro, Fahad me dijo: «Padre Samuel, mi padre intentó matar a un hombre de Dios, y ese mismo Dios usó ese intento de asesinato para salvar a mi padre. Si eso no es gracia, no sé qué es». En marzo de 2024, 5 años después del milagro, la BBC hizo un documental especial de 1 hora sobre el caso. Lo titularon «El pastor que Dios se negó a dejar morir». Entrevistaron a Yaqub, a Fahad, a los soldados que dispararon las balas que rebotaron, al verdugo que intentó ahorcarlo 3 veces, a expertos forenses, a físicos, a teólogos. La conclusión del documental fue honesta. No podemos explicar lo que pasó. Podemos documentarlo, podemos analizarlo, podemos verificar qué sucedió, pero no podemos explicarlo. Uno de los soldados que disparó, un hombre llamado Tariq Hussein, de 34 años, dio un testimonio poderoso en el documental. «Yo maté hombres en la guerra contra los talibanes. Sé cómo funcionan las balas. Sé lo que hacen cuando entran en un cuerpo. Pero ese día, mis propias balas me dispararon a mí. Tengo la cicatriz en mi hombro como recordatorio. Cada vez que la miro, recuerdo que hay un Dios más grande que las armas, más grande que el gobierno, más grande que el miedo. Y ese Dios protege a sus hijos». Tariq se convirtió al cristianismo 2 años después del incidente. Ahora trabaja con La Soga Rota, compartiendo su testimonio. En septiembre de 2024, la Iglesia de Pakistán, denominación anglicana que agrupa a varios grupos protestantes, reconoció oficialmente el 14 de agosto como Día del Milagro de Lahore. No es feriado nacional, pero para los cristianos pakistaníes se ha convertido en un día de ayuno, oración y testimonio. Ese primer año, más de 15.000 cristianos se reunieron en Chowdhury Park, el mismo lugar donde intentaron ejecutar a Yaqub.
Transformaron el lugar de muerte planificada en un lugar de celebración de vida. La plataforma donde estuvo la horca fue convertida en un memorial. Tiene una placa de mármol con la inscripción 14 de agosto de 2019. En este lugar Dios dijo, no hoy, y las sogas se rompieron, y las balas se detuvieron, para que el mundo sepa, Jesús vive, y su misericordia no tiene fin. Hermanos, estoy de pie hoy, 5 años después de ese milagro, y les digo con toda la autoridad que me dan 28 años de documentar persecución religiosa. El Dios que salvó a Yaqub Masih puede salvarte a ti también. Puede que no sea de una ejecución literal. Puede ser de una sentencia de muerte espiritual. Puede ser de una adicción que te tiene en prisión. Puede ser de un matrimonio que está en la horca. Puede ser de una enfermedad que te está ejecutando lentamente. Pero el mismo Dios que deshizo sogas de cáñamo, nylon y cadenas de acero puede deshacer cualquier atadura en tu vida. El mismo Dios que detuvo balas puede detener cualquier ataque del enemigo contra ti. Como dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Si estás pasando por tu propia ejecución, si sientes que estás en la horca esperando que la trampilla se abra, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia ejecución emocional, espiritual o física. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que rompió 3 sogas y detuvo 8 balas, rompa toda atadura en tu vida hoy. Y recuerda, no importa cuántas veces el enemigo intente ejecutar tu destino, tu propósito, tu fe, Dios puede detenerlo todas las veces que sea necesario. Porque cuando Dios dice no hoy, ni el infierno mismo puede contradecirlo. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida, las sogas que te atan se romperán, las balas que vienen contra ti se detendrán, y el testimonio de tu liberación será contado por generaciones. Que Dios te bendiga grandemente, hermano, hermana. Que su rostro resplandezca sobre ti y te dé paz. Hasta el próximo testimonio, donde seguiremos compartiendo lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y para siempre. Amén.